Mucho gusto, mi nombre es José Rodríguez. Y yo, José Gustavo Valencia, Y hoy les vamos a exponer sobre los tipos de corrientes. y algunos ejemplos sobre estos. Empezamos con la corriente directa. Bueno, la corriente directa o corriente continua es aquella cuyas cargas eléctricas o electrones fluyen en el mismo sentido de un circuito eléctrico cerrado, moviéndose del polo negativo hacia el polo positivo, de una fuente de fuerza electromotriz. La representación gráfica de una corriente directa en un circuito eléctrico es como la que estamos viendo actualmente en pantalla. Y pues ejemplos de esta corriente directa sería como que la carga que reciben nuestros celulares, nuestras laptops, la podemos encontrar tanto en pilas, en baterías y en varios electrodomésticos que tenemos en nuestros hogares. Seguimos con la corriente alternativa. Bueno, la corriente alternativa fue creada por Nikola Tesla a inicios de 1875. Esta fue creada para suplir la necesidad que estaban sucediendo en las grandes ciudades debido a que utilizaban la corriente continua y esta no soportaba la cantidad de voltajes que las nuevas ciudades necesitaban. Por lo que Nikola Tesla creó esta nueva alternativa para evitar esos apagones masivos. Además de la existencia de fuentes de corriente directa o continua, también hay otro tipo de corriente denominada alterna, que se diferencia de la directa por el cambio constante de polaridad que efectúa por cada ciclo de tiempo. La característica principal de una corriente alternativa es que durante un instante de tiempo un polo es negativo y el otro es positivo, mientras que en el instante siguiente las polarizaciones se invierten tantas veces como ciclos por segundo, o hertz, posee esa corriente. Esto lo que nos quiere decir es que a través de este proceso se generan las denominadas fases. Ok, podemos encontrar que la corriente alterna, también podemos encontrar la corriente monofásica y la corriente trifásica. Como lo dice su palabra, la corriente monofásica está compuesta de una fase y un neutro, y la corriente trifásica está compuesta de tres fases y un neutro. Y pues la trifásica es empleada principalmente en las industrias, ya que éstas necesitan alimentar grandes máquinas o motores, ya que con este tipo de corriente se puede obtener un menor consumo y un mayor ahorro económico. Este tipo de corriente también lo podemos encontrar en varios hogares que utilizan hornos o aires acondicionados. La corriente monofásica y la trifásica se diferencian o la podemos diferenciar por los tomas que utilizan cada una, ya que como pueden estar observando en la presentación y como habíamos dicho anteriormente, la monofásica tiene una fase y un neutro y por eso tiene esta forma. Y la trifásica es la que tiene tres fases y un neutro. La monofásica es la que más comúnmente vemos en nuestros hogares. A nuestros hogares pueden llegar corrientes de 110 voltios o de 220 voltios. Y pues esto se puede apreciar en el color de las tapas de estos conectores, ya que si este es de 220 voltios, la tapa será de color naranja. Debido a lo anteriormente explicado, podemos llegar a la conclusión de que toda corriente continua anteriormente fue una corriente alterna. Ya que si nos ponemos a analizar, cuando conectamos nuestros teléfonos celulares a un toma de corriente, lo estamos conectando a una corriente alterna. Pero habíamos dicho anteriormente que nuestros celulares funcionaban con una corriente directa. Pues, ¿qué sucede aquí? Lo que pasa es que nuestros cargadores en su interior contienen unos diodos. Y esos diodos, por decirlo de alguna manera, transforman esa corriente alternativa en una corriente directa y reciben solo la necesaria para cargar los elementos, pues nuestro teléfono. Eso se evidencia normalmente en los dispositivos móviles como tablets, laptops o los mismos celulares. Entonces, o también como en nuestros televisores. Ok, continuando con lo anteriormente dicho, vamos a hacer un experimento en donde mostremos cómo podemos convertir esa corriente alterna en una corriente directa. Para este experimento vamos a utilizar un enchufe de corriente alterna y un multímetro para poder medir los voltios que arroja esta corriente alterna. Cuando medimos una corriente alterna con el multímetro tenemos que tener en cuenta esta configuración, que la V con el guiño abajo es para corriente alterna y la V con la línea es lo que indica la representación gráfica que vimos anteriormente de la corriente directa o continua. Entonces por ahora vamos a medir la corriente alterna, lo pasamos al medidor y realizamos la respectiva medida. Ahí nos arroja que llega a 130 voltios. Ok, esos 130 son los voltios que podemos obtener de esta corriente alterna. Ahora vamos a comprobar lo que anteriormente habíamos dicho.
vamos a pasar esta corriente alternativa a una corriente directa. Contamos la ayuda de este cargador. Este cargador en su interior contiene unos diodos y resistencias, como la mostraré. Estos son los diodos y estas son las resistencias. Estos son los encargados de convertir esta corriente alterna a una corriente directa y pues solamente suministran la necesaria. Y vamos a hacer el experimento y les mostraremos cómo se observa este cambio. Alternativa. Acá como podemos observar, la corriente alternativa anteriormente nos daba 130 voltios, pero al pasar por este cargador que posee unos diodos y unas resistencias, solo dejó pasar 9,83 voltios. Este negativo nos indica solamente es que está invertida la conexión, por eso cuando se hacen operaciones siempre se utiliza el valor absoluto. Otro factor a analizar es que en una corriente alterna no importa la forma en que conectemos nuestros dispositivos o nuestros cargadores, siempre este va a recibir una carga. Esto debido a que la corriente alterna siempre va, como dice su nombre, alternando los polos de positivo negativo, positivo negativo. Pero con la corriente directa ya sí importan los polos respectivos. Debido a que, como podemos observar en este cargado, en este control, los dispositivos que utilizan una corriente directa siempre indican cuál es la parte positiva y la parte negativa, debido a que de que la corriente se traspasa de manera lineal. Igualmente, acá también uno puede observar que es positivo y negativo. Si no se cumple esto, pues el dispositivo no va a funcionar o puede ocasionar algún fallo. Gracias, este fue la explicación de la corriente alterna y la corriente directa. Bueno, esto ha sido todo por hoy de la explicación de los tipos de corrientes, la demostración de cómo se pasa de una corriente alterna a una corriente directa y pues los diferentes factores que infieren en cada uno de estos tipos de corrientes. Muchas gracias por su atención y pues nos vemos luego.